Buenas amigos de Agenda Económica, gracias por estar una vez más en este programa, su Agenda Económica, la tradición de los domingos a las 10 de la mañana por este canal RNN, canal 27. Hoy estaremos solo en el estudio. Luis Manuel está en Miami, pero no va a poder participar porque está afectado de salud allá con una pequeña gripe y no puede hablar. Nos va a hacer falta a todos, Luis Manuel. Pero el show debe seguir, el show tiene que seguir y estamos acá para producir este programa para el placer de ustedes y esperamos que así sea. Hay muchos temas que nos preocupan a nosotros, que deben preocuparle a todos los dominicanos, porque son temas económicos tanto nacionales como internacionales y los internacionales que nos afectan a nosotros también. Vamos a tener el primer tema, que es para mí un tema muy, muy importante, porque si se quiere tal vez un tema, como dicen los economistas macro, pero es un tema, yo diría que tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos nosotros los dominicanos de planificar o de no planificar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muy bien podemos decir que tenemos un buen auge del turismo. Muy bien podemos decir que la economía nuestra está bien. Y es cierto. Nuestras autoridades monetarias, a las que hay que felicitar, siguen manejando perfectamente la parte económica en lo que a ellos respecta. El Banco Central o las autoridades monetarias tomaron medidas a tiempo, subiendo las tasas de tipo de interés de referencia. Y de 3 la han llevado a 8.5 y 8.5 la tenemos ya bien un buen tiempo en ella y se ha quedado ahí. Nos adelantamos, si se quiere, a las medidas que iban a tomar los demás países, tanto los Estados Unidos, incluyendo la Unión Europea completa, todos los países latinoamericanos, todos los países europeos, todos los países asiáticos. Todo esto porque a raíz de la pandemia y de la inyección de recursos económicos, donde la masa monetaria de los países creció de una manera exorbitante, porque a la ciudadanía de cada uno de esos países había que ponerle dinero en la mano. Y eso se veía venir, la inflación. Sin embargo, hay que reconocer que nuestras autoridades monetarias se adelantaron, lo hicieron muy bien, y nosotros no hemos tenido tantos problemas como otros países. De hecho, nosotros con una tasa de 8.5 de tipo de referencia, no hemos todavía entendido, y no siquiera se asoma la posibilidad de una recesión económica. No significa que no ha habido una baja económica en la dinámica económica, claro que sí. En vez de crecer como teníamos estimado ya para esta época, tal vez presentar un panorama de un crecimiento a 4.9, 4.5, se prevé que nuestra economía crecerá a un 3, se prevé hasta ahora eso, ojalá que sea más. Sin embargo, hay otras economías que lo que se prevé que va a crecer menos de un 2, otra un 1, por ejemplo Estados Unidos, en el primer cuatrimestre es un 1%, Europa 1%, con Alemania decreciendo. Ya en Alemania casi la están declarando en recesión. Europa todavía no está en recesión porque tiene un crecimiento colectivo de un 1%. No quiero irme muy allá por el asunto de lo que dije de la parte del desarrollo sostenible, pero quiero manejar un poco las cosas que hay que mencionar para yo poder explicar por qué me preocupa la parte del desarrollo sostenible. Porque nosotros somos muy decorativos en muchas cosas. Y ser presidente de la República en estos momentos es cada día más difícil. Cada día más difícil. El que quiere ser presidente en este país hay que aplaudirlo, porque demuestra, si se quiere, hasta algo de responsabilidad nacional, responsabilidad social, responsabilidad profesional, responsabilidad personal.
Y yo no soy muy dado a alabar políticos, ni lo estoy haciendo, pero yo reconozco que el presidente Abinader lo está haciendo en una aprobación. Él pasa el examen. No podríamos decir cosas porque las cosas son muy difíciles y este es un país difícil. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque yo creo que a partir del próximo cuatrienio, si se quiere, los presidentes, ya sea que el presidente Abinader se reelija o cualquier otro, tienen que entender que el país se maneja en el conjunto de todos los que la dirigen, de todos los agentes económicos. Porque es muy difícil para un solo hombre tomar tantas decisiones. Cargar toda la responsabilidad en sus espaldas. Es un país difícil. El mundo está difícil y República Dominicana está difícil porque la gente, el dominicano, se ha venido mal acostumbrando a muchas cosas que no deberíamos estar mal acostumbrados. El gran problema y por donde empieza todo es por la educación. Y ahí vengo con la parte del sostenible. En un país donde la educación viene bajando, se viene degradando, no podemos tener entonces desarrollo social sostenible, porque la desigualdad va a aumentar. Los profesores, lo que están en otra cosa, no están pensando en la nación. Podrían estar queriendo una mejoría en términos de sus beneficios, pero yo creo que tienen suficiente beneficio ya como para que, no significa que todo el que deban recibir, pero creo que con lo que tienen deben pensar más en qué hacer para mejorar, para aportar, para contribuir más a la educación en la República Dominicana. Están muy inmersos, inmiscuidos, imbuidos en un interés muy particular, en vez de pensar qué necesitamos nosotros, los profesores de la educación pública sobre todo, para ser mejores profesores y dar hasta no solo más calidad, sino más cantidad de enseñanza. Es por ahí empiezo, ¿no? Y por más que el gobierno intente, por más que el ministro quiera llegar a un acuerdo, no lo hace. No lo hace. Ahora mismo están queriendo hacer huelga en pleno final de año, cuando el año pasado no concluyeron y tenían que concluirlo, meter lo que no se hizo el año pasado, incluirlo en este año. Imagínese usted que ahora también quieren hacer huelga para incidentar la finalización del año escolar. Eso es parte. Pero entonces ellos no entienden que degradar más la educación en la República Dominicana es agrandar, aumentar la desigualdad social. ¿Por qué? Bueno, porque el hijo del rico o del clase media alta va a una escuela privada de calidad y ese va a tener mucho más oportunidad de desarrollarse. Y el hijo del pobre, porque los profesores están siendo irresponsables, no va a tener las mismas oportunidades y se va a quedar siendo un empleado más. Y ahí viene entonces esa desigualdad social. Pero vámonos entonces también ya por la parte económica. En la parte de la agropecuaria, la agricultura, nosotros hablamos mucho de las cosas, pero aquí no estamos pensando realmente en la seguridad alimentaria. ¿Por qué digo yo esto? Porque la República Dominicana tiene un potencial de siembra y desarrollo agropecuario inmenso. Esto es un país bendecido por Dios. Este país Dios nos puso en una posición geográfica envidiable, hasta para cuando nos pasen los huracanes. Nosotros tenemos una formación, no sé cómo llamarle eso, don Osiris me haría falta ahí, en términos de territorio, en términos geográficos, de que tenemos montañas. Nosotros somos una isla muy montañosa para la dimensión geográfica que tenemos, que son 48.000 kilómetros cuadrados. En esos 48.000 cuadrados no hay una isla que tenga más montaña que nosotros con esa cantidad de terreno o de superficie. Nuestra superficie de 48.000 kilómetros cuadrados tiene muchísima montaña y eso nos da una posibilidad de tener microclima. Y nosotros tenemos, señores, 4 tipos de tierra. 4 tipos de tierra. Y eso también nos da la posibilidad de ser rico en términos
agrícola en términos agropecuarios. Pero aquí lo que nos llevamos es de... Aquí se sembraba maní, ya no se siembra. Aquí se sembraba maíz y prácticamente no se siembra maíz. El arroz, si no tomamos en cuenta bien claro lo que vamos a hacer con el arroz y el de recasta, se va a disminuir o casi va a eliminarse la siembra de arroz. Y hay algunos economistas que entienden que eso no importa, que mientras otros países estén sembrando más barato, nosotros podemos dedicarnos a otras cosas. Y yo entiendo que eso es muy peligroso pensar así. Entonces, en materia agropecuaria, nosotros tenemos que pensar más en agregar valor. Pero para eso, los actores económicos, incluyendo el Estado, gobierno, las autoridades municipales, las autoridades provinciales, los agentes económicos en materia agropecuaria. Por eso yo decía que ser presidente es muy difícil y que a partir del año el próximo gobierno deberían comenzar a pensar que este país tiene que ser manejado por todos, aunque lo dirija una persona. Porque lógicamente que tenemos que tener un presidente y el de ahora es bueno. Así deberían ser los que vengan. Y yo hablé en este programa que seriamente hay que hacer un plan a 40 años de desarrollo social y económico con realizaciones por cuatrienio. O sea, cada 4 años usted tiene que tener un cronograma. ¿Qué vamos a lograr en los próximos 4 años? ¿Qué tiene que hacer el gobierno que gane en esos próximos 4 años? Esto. Y es más bien una gerencia. Y hay que ponerle tope a la deuda, hay que ponerle tope a los presupuestos, hay que hacer de una nación, porque aquí estamos posibilitados ahora, en estos momentos, para hacer eso. Estos son los momentos, pero yo sé que estoy hablando casi, muchos me van a decir que soy un idealista, un utópico. Pero tengo que decirlo porque me duele ver que tenemos tanta potencialidad y no hacemos nada. Lo que estamos ahora es en el adorno, en hablar en términos inmediatistas. Ahí me voy ahora con el turismo. Es verdad que nosotros somos una potencia turística del Caribe y de América Latina. Porque por si ustedes no lo sabían, en materia de turista, no estoy hablando de negocio, de turismo, no estoy hablando de economía, estoy hablando de turismo. México, óigase bien lo que estoy diciendo, México es el país, el único país que nos lleva la delantera en recepción de turistas al año. Solamente México. Y México es así porque hace frontera con los Estados Unidos es un país grande, se preparó para el turismo. Pero miren, señores, el que ha ido a México, en términos de playas y en muchas cosas, no nos da ni por los tobillos a nosotros. Es verdad que somos una potencia de turismo. Pero ¿hasta dónde nuestro turismo va a ser sostenible? ¿Hasta dónde? Nosotros ahora mismo tenemos una dependencia en un 70% del turista norteamericano. Gracias a Dios que ese turista europeo que venía en un 40, 50%, que venían de Ucrania y que venía de Rusia, venía de Alemania, venían de otros países europeos, eso ha disminuido mucho. Ahora vienen de Latinoamérica, de Sudamérica, vienen de los Estados Unidos. Entre Sudamérica y los Estados Unidos, que son Colombia, Perú, Brasil, algo de Chile. Estamos recibiendo los Estados Unidos 70, de Sudamérica anda por el 12, 15% y el otro 15% de otros destinos. Y nosotros llevamos ahora mismo una proyección para recibir, sin cruceristas, 7.5 millones de turistas para el año 2023. Esa es la proyección. Sin crucerista. Con crucerista, estamos hablando de 7.58, ¿verdad? Sin crucerista. Con crucerista anda por los 10.5 millones. Yo trato de separarlo porque
el crucerista, aunque es bueno que venga porque conoce el país, se motiva tal vez para venir por un tiempo más largo, es un turista que viene apenas por horas y lo que aporta en términos de beneficio, porque al final lo que tú quieres que gaste el turista, es muy poco con relación al turista que viene a pernoctar por 8 días, 10 días. Se supone que al país ingresa por cada turista que no es de crucero, unos 1.100 a 1.150 dólares por turista. Del crucerista lo que el promedio anda por los 150. Por eso yo trato de separarlo. No significa que no es importante, reitero. Pero ¿qué pasa con el turismo? Aquí ya tenemos una ley ahí de residuos sólidos, pero nosotros tenemos 200 y pico de vertederos a cielo abierto. Para un país que se quiere desarrollar en términos de turismo, ya debió haberse eliminado los vertederos a cielo abierto. Y usted dice, ¿pero y por qué? Bueno, váyanse a Puerto Plata, váyanse a Punta Cana, váyanse allá y miren cómo se está manejando aquí el asunto de la basura, cómo se dispone los residuos sólidos en la República Dominicana. Vayan a Punta Cana a ver si hay planta de tratamiento. Vayan a Punta Cana y hay un campo de golf, que no voy a decir cuál es, que en el hoyo 17 usted no puede potear casi, por el mal olor, alguna pestilencia. Entonces aquí se desarrollan las cosas, pero están cojas. Entonces no lo hacen para finalmente ser sostenible. Por eso es que hay que buscar con el Estado, porque, por ejemplo, en Punta Cana, la familia Ranieri ha hecho de todo, bien, pero no lo pueden ellos solos. Tienen que estar acompañados del Estado. Y así como los Ranieri, también en Capcana están los Azuri. Y han hecho muchas otras cosas, pero no pueden todo solo. El Estado tiene que tener un plan junto con ellos para desarrollar Punta Cana, pero de manera sostenible. Yo tengo poca esperanza con ese tipo de cosas. Me están haciendo señas, pero yo me quiero mantener en la parte sostenible en este segmento. Y a mí me faltan otras cosas todavía. Vámonos para la parte industrial, zona franca. Nosotros tenemos ahora, estamos exhibiendo un empuje grandioso de las zonas francas. Muy bien. Hemos crecido, ya para este año están creciendo con relación al año pasado, no tanto como esperábamos, pero están creciendo. Están copadas la capacidad de instalación de empresas en la República Dominicana de zona franca, está copado. No hay un metro disponible. Un metro disponible no hay. Pero ese empuje venía desde el año 2021. Y ahora fue que vimos que se están autorizando la construcción de 2 parques más de zona franca. No dieron detalles de cuántos metros de nave se van a construir. No sabemos cuál es la necesidad real, porque vamos a hacer 2, pero es posible que necesitemos 10. Porque si en estos momentos hay 208 solicitudes de instalación para instalarse de empresas extranjeras en áreas de zona franca y no hay espacio, 208. Vamos a suponer, amigos, que esas 208 tienen un espacio promedio de 1.000 metros cuadrados. Son 208.000 metros cuadrados que hay que construir. No hay detalles si son los 208.000 metros cuadrados que te están mandando a instalar. O si son más. Lo que yo entiendo que hay que mandar a hacer 500.000 metros cuadrados de zona franca. ¿Por qué? Porque es que seguro que vamos a seguir recibiendo solicitudes. Porque nosotros estamos en un punto clave en términos geográficos para llegar al mercado norteamericano, para llegar al mercado suramericano y para llegar al mercado centroamericano. Incluso para poder llegar al Pacífico, a Asia vía el Pacífico en caso de ser necesario, vía el Canal de Panamá.
Ustedes se dan cuenta entonces de lo que yo quiero decir. Pero si nos vamos a materia de agua, aquí hemos dejado que muchas granceras se instalen a orilla de río. Pero ¿y por qué no incentivamos de que hayan empresas que recojan el sedimento de las presas para que nuestras presas, que están a menos de mitad de capacidad, a menos de la mitad de la capacidad de reservar el agua cuando llueve, a menos de la mitad estamos? Casi todas están así. Todas están con el sedimento por encima del 50% de su capacidad. ¿Por qué no buscamos la forma de que esas empresas se instalen cerca de las presas para poder retirar el sedimento? Que hay muchísima arena que puede ser utilizable en lo que ellos hacen cuando dañan un río, que cogen la arena y el cascajo de los ríos de una manera incontrolable. Sabrá Dios de quién son esas empresas que la dejan hacer eso. Entonces, así no vamos a tener un desarrollo sostenible. Así vamos hoy en el 2023 a decir que vamos a estar bien y tal vez en el 2024. Pero eso será, señores televidentes, posible decirlo en el año 2030, para ponernos lejos. Para ponernos lejos. Y así hablo de la sostenibilidad de la deuda, la sostenibilidad de las inversiones públicas. Nadie habla de una reforma fiscal clara, integral, seria. Nadie habla de eso. Yo le voy a ser sincero. Aquí no vamos a llegar lejos si no se hace la reforma fiscal integral. Yo sé que mi compañero Luis Manuel siempre está en contra mía con eso. O no está en contra mía, sino no está de acuerdo en ese sentido que se hable mucho de eso. Pero no importa, es mi criterio. Yo entiendo que este país tiene que abocarse en una reforma fiscal seria, gigante. Hay muchísimas proposiciones. La más acabada, tal vez no es la mejor, pero es la más acabada, es la del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, que dirige nuestro amigo Miguel Collado Di Franco. Esa es una propuesta, busquemos otra, inmiscuyamos a todo el mundo, pero despojémonos de los intereses particulares, veamos el interés nacional por encima de todos los intereses particulares. El agua, señores, el recurso económico, la educación, la industrialización, el turismo. Ustedes se dan cuenta entonces, y yo no quiero ser, de verdad, este primer segmento no es, aunque lo estoy diciendo muy serio porque se lo merece, no es que yo quiero ser pesimista. Yo lo que quiero es ser claro. No vamos a lograr ir muy lejos si no hacemos las reformas, si no hacemos las inversiones, si no hacemos el plan nacional a 40 años, pero con seriedad. Ser presidente, y termino con esta frase de nuevo, se está haciendo todos los días más difícil. Dirigir el país se está haciendo más difícil, porque para un solo hombre es mucha la carga. Vamos a la pausa. Bien, continuamos en Agenda Económica. A mí me decían, me preguntaban en días pasados, que yo veía con el asunto de la inflación, de cómo vamos con la economía dominicana, que qué esperanza tenemos. Yo decía, miren,
Nosotros tenemos unas autoridades monetarias con mucho conocimiento, con mucha sapiencia, mucha sabiduría, con un conocimiento para el manejo de la economía incuestionable, insuperable. Y no lo digo por querer decirlo, ahí está el desempeño. Los hechos hablan por sí solos. Mis palabras no son ni siquiera necesarias en materia de felicitarlo, no es necesario, porque los hechos están ahí. Y reitero, como lo dije en el segmento anterior, las autoridades monetarias tienen por muchos meses ya, por varios meses atrás, o desde hace varios meses, que nuestra tasa de política de referencia está en 8.5. La economía ciertamente no está creciendo, pero las autoridades lo saben y están claras en eso. Y nosotros veníamos diciendo que por lo menos con el sector construcción deben hacer algo. Aquí tuvimos a unos colegas economistas donde hubo uno que dijo que no está de acuerdo en que se despierte un sector que cualquier medida tiene que ser generalizada. Bueno, eso es una forma esa es su forma, ese es su criterio y está correcto. Pero yo decía, hay que empezar por algo. Y en esos programas que me llaman y me preguntan, yo decía que si el sector construcción aporta el 45% del crecimiento del Producto Interno Bruto y es el sector, un sector tan sensible, viene presentando decrecimiento, algo hará, algo tendrá que hacerse para avivar, incentivar, motivar el crecimiento o la activación de ese sector. Y lógicamente que tenía que ver con el asunto de tasas o de liberación de encaje. Pero también venimos coincidiendo gratamente con gente con mucho conocimiento, economistas que pertenecen al top 10 de República Dominicana, donde entienden que ya la tasa debe comenzar a, por lo menos, vislumbrarse la disminución. Yo dije la semana pasada en otro programa, y creo que lo dije en este y en 3 puntos, que para mí, a partir de julio, podríamos estar viendo una reducción de la tasa de política de referencia, de 8.5 a 8.25, y que posiblemente hayan mensualmente disminuciones, de acuerdo a cómo las autoridades monetarias vayan viendo el desarrollo y el curso del mejoramiento de la economía dominicana, viendo siempre su dependencia de economía internacional de otros países, como sobre todo la de los Estados Unidos. Bueno, pues el señor gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, dijo ya en una disertación, en una comparecencia que tuvo en Santiago, donde él entendía que si la inflación bajaba, y él entiende que ya va a comenzar a bajar de su meta de inflación de 4 más o menos 1, o sea, o 3 o 5 máximo. Si baja de ahí, él entiende que comenzarán a verse estímulos para incentivar un poco el crecimiento económico. Eso está correcto. Eso es lo que se esperaba. De él esperábamos eso y no menos. Y no menos. Parece ser que podría ser en junio. Me parece para mí que puede ser en julio. Pero bueno, ya sea junio, ya sea julio, vamos a ver si será posible, de acuerdo a lo que venga de Estados Unidos, de Europa, qué tanto podemos bajar, o si es necesario bajar o solamente incentivar algunos sectores. Podrían ser ambas cosas. Lo que sí por lo menos da la esperanza el señor gobernador de que algo va a pasar, porque la economía dominicana, como las medidas han sido acertadas, la inflación viene bajando de 11 punto algo a 5.15, finalizó abril, y parece ser que mayo va a bajar de 5. Yo decía, hasta que no baje de 5, ni piensen en que va a haber algún estímulo. Ni piensen. Aunque yo sí proponía que hicieran algo con el sector construcción
aunque la inflación no bajara. Pero, lógicamente, si el sector inflación es el que aporta al crecimiento, un 45% al crecimiento del Producto Interno Bruto, puede rebotar a la inflación y detener la disminución de la misma. Bien, pero el sector construcción no aguanta mucho tiempo. No aguanta mucho tiempo. ¿Cuáles medidas serán? Bueno, eso nomás lo saben ellos. Ahora, yo creo que hay que motivar el sector construcción y tal vez de rebote el sector agrícola. Tal vez de rebote. El sector industrial, creo que lo que hay que hacer es seguir haciendo inversiones en la materia de zona franca, buscar cuáles son las medidas de mercados que hay que conseguir, cuáles son las necesidades que tiene el sector industrial para poder tener valor agregado en nuestro producto y con eso, ya solamente con eso mejoramos los ingresos de divisas por exportación industriales. O sea, eso no es tan difícil esa parte porque ahí hay un buen empuje. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque yo entiendo que la economía aguanta. La disminución de la tasa, como dijo don Héctor, un incentivo focalizado a algunos sectores, específicamente el de construcción, planes muy específicos para seguir impulsando la industrialización zona franca y no zona franca, y ver cómo nosotros vamos con el asunto del turismo, porque señores, si los Estados Unidos entran en default, no se sabe entonces si la economía norteamericana baja tanto como para que el turismo, que un 70% depende de ellos, también baje para acá. Entonces, como hay cosas que no dependen de nosotros, como es el turismo, como son las remesas, vamos a impulsar las cosas que sí dependen de nosotros. Y por eso insisto, el país debe ser manejado y no querer responsabilizar a un solo hombre. Aquí todos somos responsables de todo. Entonces, el Banco Central ya nos dio ese asunto. Nuestra economía va bien, un crecimiento todavía proyectado a 3%. Yo tengo esperanza de que sea un 4 mínimo, pero siempre va a ser 4% si la inflación no sube de 5. ¿Ustedes se imaginan un crecimiento de 4 con una inflación que no pase de 4? Excelente, una economía muy buena. Ahora viene, entonces, ¿cuáles van a ser los ingresos? Don Héctor también anunció de que nuestras reservas están ahora en sobre 16.300 millones de dólares. 6 meses de importación. Estamos comprando dólares, recogiendo dólares para que no haga una presión de desmotivación a las exportaciones. Bien hecho. Cuando sea necesario, el Banco Central mandará dólares para la calle, cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Mientras no sea necesario, vamos a seguir aumentando nuestras reservas. Nuestras reservas seguirán aumentando. Ojalá que lleguemos a 20.000 millones de dólares. Tiene que ser gradual, porque tampoco puedes recoger tantos dólares como para que no aparezcan. Ellos saben muy bien lo que hacen. Ahora bien, vámonos nosotros para tal vez terminar este segmento, porque quiero hablar mucho de la reforma laboral y de la intención de los legisladores de modificar la ley 8701. La pobreza de la República Dominicana, las autoridades sacaron de que ha disminuido. Es bueno eso. Y creo en los números. Sin embargo, yo creo que el Estado Dominicano, dentro del plan que yo digo, a 40 años, debería plasmar cuáles van a ser y cómo va a ser
la implementación de programas sociales en auxilio de la población más carenciada. Porque a todo hay que ponerle un tiempo y un tope. Vamos a subsidiar a la población más carenciada. Pero que no sea como, por ejemplo, dos comunidades que yo lo apunté, que están en San Cristóbal. Una se llama Los Molinas, y otra se llama, es una coincidencia, eso no tiene nada que ver conmigo, Los Molinas. Los Molinas, y otra está al lado de una organización que se llama Villa Liberación. Permítanme decirle que en esas dos comunidades muchas casas o viviendas tienen 3 aire acondicionados, secadora y lavadora, 2 televisores, música, de todo tienen. Consumen como ricos y pagan como pobres. Esos subsidios no son buenos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de la economía dominicana es el subsidio eléctrico. Y está bien de que le demos una tarifa, pero que consuman que paguen como consuman. Porque es injusto que te ponga una tarifa de 100 pesos fijos y tú consumes 10,000 y 20,000 pesos. Y yo no, porque yo no piense que estoy hablando sangrando por mi herida. Pero yo tengo una casa de campo que tengo 2 meses que no voy. Y ahí me están cobrando 10,000 pesos mensuales. Sin ir. Entonces, subsidios así no puede ser. El sector eléctrico le ha creado a este país pérdida y un hoyo financiero y presupuestario por miles de millones de dólares. Así se desbalanza, así se descuadra cualquier presupuesto de cualquier país del mundo. Entonces los subsidios, los programas sociales tienen que tener un fin. Y para tener un fin tienen que tener una meta, tienen que tener un tiempo, tienen que tener un tope y una razón de ser. No podemos crear, y eso lo han hecho todos los gobiernos, no podemos crear programas sociales con un sentido populista simple y llanamente. Entonces, como metí ese tema por la pobreza, yo creo en la reducción de la pobreza. Pero a mí me gusta más la reducción de la pobreza sostenible que la reducción de la pobreza programática o coyuntural. Ahí viene parte del desarrollo social sostenible. No es con subsidio que nosotros vamos a lograr eso, la sostenibilidad de la reducción de la pobreza. No es con subsidio como ese. Ese subsidio no da para nada, ese subsidio no ayuda, no deja que una sociedad avance. Vamos al corte. Antes de hablar de ese tema último que quiero, que es de la intención de reforma a la 8701 de parte de los congresistas, y sobre todo específicamente a la parte de los fondos de pensiones, que aquí hemos defendido el sistema de fondos de pensión, como en otros programas también. Es bueno recordar, o por lo menos es bueno mencionar un poco de Europa. Alemania está casi en recesión. La parte europea entera tiene problemas de activación de la economía. El crecimiento económico de los primeros 4 meses en Europa es de un 1%. Alemania tiene decrecimiento.
Y dice el Banco Central Europeo que están pensando todavía hacer 2 subidas más. No se sabe cómo estarán pensando eso con la Alemania, que es el motor de Europa, como le dicen, donde sus exportaciones hacia China han bajado 17%, solamente hacia China. Es bárbaro. Perdón, 37%. Es bárbaro el decrecimiento porque China no está importando. O sea, la disminución de las importaciones China está en un 40% de su disminución. Sus exportaciones han crecido un 8%, sus importaciones han decrecido un 40%. Las exportaciones de Alemania hacia China, en consecuencia, ha descendido un 37%. Entonces, Alemania con un decrecimiento del 3%, el Banco Central Europeo diciendo que quiere aumentar todavía más la tasa. Debe hacerlo porque tiene una fuga de capital altísima. El dólar volvió a apreciarse con relación al euro. O sea, es una telaraña económica que hay en Europa que en cierta manera Christine Lagarde dice que ella hasta que no vea la inflación en 2% no va a dejar de pensar en subir la tasa. O sea, es una situación. Entonces viene ahora Polonia y le quiere declarar guerra a Bielorrusia. Hungría se opone a que le inyecten más recursos a Ucrania. Polonia quiere usar Ucrania para... O sea, es todo una madeja que hay en Europa que de una u otra manera nos va a afectar a nosotros también. De una manera así. Entonces, es mucha incertidumbre que hay en el mundo, mucha. Putin le dice a China, deja de usar el dólar. China le dice a Estados Unidos y al mundo, vamos a ser un poco más responsables, vamos a pensar bien cómo que va a manejar, cómo vamos a resolver los problemas económicos y sociales. Turquía está dejando instalar 2 plantas nucleares rusas en su territorio para fines de suministro, para tener más energía eléctrica. Son muchas las cosas que hay. Turquía pertenece a la OTAN, pero no pertenece a la Unión Europea. Ucrania pertenece a la Unión Europea, pero no pertenece a la OTAN, por eso es el lío que tienen, porque él pertenece a la OTAN. O sea, Europa está ahora mismo, yo diría, como en una posición casi de explosión volcánica. Eso va a afectar el mundo. Eso va a afectar el mundo. No hay fin, no se ve luz al final del túnel con esa situación político-económica que hay, o geopolítico que hay en Europa. Es muy fuerte ese problema geopolítico que tiene Europa, muy fuerte. Hay problemas financieros y problemas geopolíticos. Eso de una u otra manera va a afectar. Estados Unidos se está afectando, ahora viene con el default, ese default nos va a crear un problema a nosotros. Ya Estados Unidos están casi bajándole su calificación de AAA, es posible que se la bajen. Si se la bajan a ellos, para el año que viene nuestra deuda va a ser más cara. O sea, no es fácil, no es fácil. Nosotros seguimos cogiendo prestado. Es un problema de sostenibilidad de deuda que hablaba yo al principio del programa. O sea, fíjense cómo es tanto tema juntos que al final, lo que más me preocupa a mí al final es la sostenibilidad de todo. Lo social, lo económico. Y por eso veo profesores perdidos, alguna otra parte que no saben lo que quieren, las políticas públicas en materia industrial no se sabe cuáles son. Aquí, gracias a Dios, estamos respaldados por una gran aplicación de la política monetaria. No dejemos al presidente solo en esos sentidos. La parte monetaria no puede sostener solamente esa gestión presidencial. Pero bueno, vámonos entonces al 8701. Los legisladores que se convirtieron en una comisión bicameral
concluyeron en reformar la 8701 en la parte de pensión, para hablar de ella nada más. Y dentro de todas las cosas que pusieron es que ya quieren ahora el problema de poner el sistema de reparto, no de cotización individual. Entonces no calcularon, como dijo bien Andy Daguay, que para eso, ahí hay unos números que solamente va a cotizar en cotización en parte individual, en sistema de cotización individual, de capitalización individual, el que gane de 94,000 pesos en adelante. De 94,000 pesos en adelante. El único que va a tener derecho a tener cotización de capitalización individual. Los demás serán a un sistema que será público y que será el Estado que le dé su pensión. Y le pone que lo mínimo que van a recibir, lo mínimo a recibir cuando le toque su pensión, en cualquier edad, que sean 20 años cotizando, 60 años de edad, o 25 años cotizando y 65 años de edad. No tengo ahora el tiempo para leer eso, que lo tengo por ahí, porque es una variable, son unos juegos de variables de años cotizando con edad, con edad de la persona, su edad de retiro. Y ponen que mínimo va a ser 50%. Ahora mismo nosotros tenemos 42%, ando 38% el valor mínimo a recibir. Pero con un 10% de aporte, un 10%. Bélgica, con un 16.2% de aporte al sistema de pensión, ha sido el más eficiente, que da un 52%, con un 52% en la parte para recibir su fondo. 52% de su salario promedio cuando se retire. Bélgica, con un 16%, aquí tenemos un 10%. Es todo una especie como de incomprensión, como un adefesio de reforma, que no está entendiendo, porque con un problema de presupuesto de déficit fiscal permanente que tenemos acá, que por eso yo le decía, hay que chequear bien lo que es el presupuesto, lo que son las reformas fiscales. Pero fíjense que en Bélgica la presión tributaria está sobre 40%, la de nosotros es un 13%. Allá el aporte al sistema de pensión es un 16.2%, aquí es un 10%. O sea, ¿qué fue lo que analizaron nuestros legisladores o esa comisión para decir que ese es el plan, ese es el programa, esa es la ley, así quieren ellos y que eso va a ser buenísimo? ¿Saben lo que pasa con eso? Yo solo voy a decir exactamente lo que es. Estamos en un año preelectoral. Ellos quieren aparecer como una cara bonita para el votante. Pero eso inmediatamente pasa, eso no va a pasar antes de las elecciones, esa ley. Inmediatamente pasa en las elecciones, eso se cae solo. Porque eso no es más. En caso de que eso se aprobara, que no se va a aprobar porque eso llega a Palacio y lo van a devolver seguro, como han pasado con otras leyes, eso automáticamente pasa en las elecciones y se cae. Se cae. Porque eso es hacer desaparecer el sistema de pensión que tenemos. Un sistema de pensión que antes no teníamos ninguno prácticamente, que te garantiza una pensión que es verdad que debe ser mayor. Es verdad que debe ser mayor lo que tú recibas cuando te retires. Pero hay que aportar más. Y para aportar más, necesitamos hacer una reforma laboral. Pero también ahí los sindicatos obreros lo que quieren es un mes de licencia paterna por nacimiento, un día más de vacaciones y 4 horas menos de trabajo.
Ustedes se imaginan cómo es que está pensando el profesor por un lado, los dirigentes sindicales obreros por otro, los legisladores por otro. ¿Usted cree que así es que se va a manejar un país? Por eso yo decía que no pueden dejar solo un presidente. Es que él no es el único responsable de dirigir este país, de tomar decisiones. Es que las decisiones tenemos que tomarlas todas en bien del país, del futuro, de la sostenibilidad del desarrollo social y económico. Por eso fue que empecé el programa así. Porque el gran problema nuestro es la sostenibilidad. No es otra. No es otra. Pero aquí todo el mundo está pensando aparte. Uno mira la luna, otro mira las estrellas, otro mira para el fondo del mar. Otro mira un hueco negro. Otro mira para un abismo. Algunos miran al sol. Algunos. Así no podemos. Así no podemos. Somos responsables todos del desarrollo sostenible, social y económico de la República Dominicana. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.